Historia 1. El misterio del cuarto 1046. En 1935 ocurrió uno de los casos más extraños relacionados con un hotel en Estados Unidos. Todo sucedió en el Hotel President. El 2 de enero de ese año, un hombre llegó al hotel y pidió una habitación. Se registró con el nombre de Roland T. Owen. A simple vista parecía un huésped normal. Era un hombre joven, bien vestido, con un abrigo oscuro. Pero hubo algo que llamó la atención desde el principio: no llevaba equipaje. Aún así, pagó por una habitación, la 1046. Durante el día, las camareras empezaron a notar comportamientos extraños. Una de ellas entró a limpiar la habitación mientras el huésped estaba ahí. Cuando abrió la puerta, notó que la habitación estaba muy oscura, incluso siendo de día. Las cortinas estaban completamente cerradas. El hombre estaba sentado en la cama. No estaba descansando ni leyendo. Solo estaba sentado, en silencio. La camarera dijo después que parecía tenso, como si estuviera esperando algo. Mientras ella limpiaba el baño, el hombre apenas habló. Pero antes de que saliera de la habitación, le dijo algo extraño. Le pidió que apagaran la luz cuando se fuera, porque estaba esperando a un amigo. La camarera salió, pensando que solo era un huésped raro. Pero las cosas empezaron a ponerse más extrañas. Horas después, otra empleada fue a llevarle toallas. Tocó la puerta y el hombre respondió desde dentro. Cuando entró, notó que la habitación seguía completamente oscura. El huésped le dijo que el interruptor de la luz no funcionaba. La empleada dejó las toallas y salió rápido. Más tarde diría que el ambiente dentro de la habitación se sentía muy incómodo, como si hubiera pasado algo ahí. Esa noche, algunos huéspedes comenzaron a escuchar ruidos provenientes de la habitación 1046. Primero se escuchaban pasos. Después, lo que parecía ser una discusión entre dos hombres. Y finalmente, gritos. Pero después de unos minutos, todo quedó en silencio. Nadie llamó a la recepción. En esa época, ese tipo de ruidos no siempre se reportaban. A la mañana siguiente, una camarera fue a revisar la habitación. Cuando abrió la puerta, encontró algo terrible. El hombre estaba gravemente herido en el suelo. Había sido golpeado brutalmente. También tenía varias heridas de arma blanca. Lo extraño era que la habitación estaba extrañamente ordenada. Como si alguien hubiera tratado de limpiar o acomodar las cosas después de lo ocurrido. El hombre todavía estaba vivo cuando llegó la ambulancia. En el hospital, los médicos intentaron preguntarle qué había pasado. Pero el hombre solo dijo una cosa. Dijo que se había caído contra la bañera. Era evidente que no era cierto. Poco tiempo después murió debido a las heridas. Y entonces el caso se volvió aún más extraño. Cuando la policía investigó, descubrió que el nombre Roland T. Owen era falso. No existía ninguna persona con esa identidad. No tenía documentos. No tenía equipaje. No había ninguna pista sobre quién era realmente. Semanas después, alguien pagó el funeral de forma anónima. Incluso enviaron flores con un mensaje que decía algo como amor eterno. Hasta hoy, el caso del cuarto 1046 sigue siendo uno de los misterios más extraños ocurridos en un hotel. Nadie sabe quién era ese hombre, ni quién estaba con él en esa habitación esa noche. Historia 2. El empleado que desapareció dentro del supermercado. En 2009 ocurrió un caso muy perturbador en un supermercado No Frills en Regina. Una joven llamada Connie Franklin trabajaba ahí. Tenía 24 años y era conocida por ser responsable y tranquila. Había trabajado en la tienda durante varios años. Un día simplemente no regresó a casa después de su turno. Sus compañeros dijeron que la habían visto trabajando normalmente ese día. Después de eso, nadie volvió a verla. Su familia reportó su desaparición. La policía comenzó una investigación. Registraron el supermercado. Revisaron las cámaras. Buscaron en los alrededores. Pero no encontraron ninguna pista.
Parecía como si la joven hubiera desaparecido dentro de la tienda. Con el paso de los meses, el caso se fue enfriando. Después de un tiempo, el supermercado incluso cambió algunas áreas del edificio. La gente siguió trabajando ahí como siempre. Pero algo terrible estaba a punto de descubrirse. En 2011, 2 años después de su desaparición, los trabajadores estaban moviendo unas refrigeradoras industriales que estaban pegadas a la pared. Detrás de esas máquinas había un espacio muy pequeño que casi nadie podía ver. Cuando movieron el equipo, encontraron algo impactante. Encontraron el cuerpo de la joven. La investigación concluyó que probablemente había ocurrido un accidente terrible. Al parecer, la empleada había dejado caer su teléfono detrás de las refrigeradoras. Intentó recuperarlo. Pero el espacio era muy estrecho. Quedó atrapada entre la pared y la máquina. Las refrigeradoras industriales son extremadamente ruidosas. Por eso nadie escuchó si pidió ayuda. Lo más perturbador es que ese lugar estaba muy cerca de donde trabajaban otros empleados todos los días. Durante 2 años completos. Nadie supo lo que había pasado. Ahora quiero saber algo. De estas 2 historias, ¿cuál te parece más extraña? El misterio del huésped del hotel. ¿Crees que el caso del cuarto 1046 fue un crimen planeado? ¿O que todavía hay algo que nunca se descubrió? Y en el segundo caso, ¿crees que alguien pudo haber escuchado algo y no se dio cuenta? ¿O fue simplemente un accidente imposible de evitar? Los leo en los comentarios.